Esta clase la hacemos para Refuash Lema de Java Bat Etel, no sé si nos estará viendo, también de Nieves Le Mishpahat Guerrero y Leilun Nishmat Mordejai Ben Fani, que es Marcos Kaplun. El recorrido que hicimos hasta ahora fue entender qué era el Shmona Prakim en el contexto de toda la escritura de Rambam. Vimos que él hizo diferentes introducciones a la Mishnah. Esta es la introducción al Pirkei Avot. Tratamos de entender qué significa el Pirkei Avot desde el punto de vista de Rambam. Muchos leemos el Pirkei Avot. Nosotros en Shabbat, entre Pesach y Shavuot, como se acostumbra, vamos estudiando. Este año vimos casi todo el capítulo 3 porque vamos de a poco puntualizando cada cosa. Pero hay que entender también cuál es el sentido. Rambam dice que armoniza las ideas de la filosofía griega con el pensamiento rabínico, que es un libro de Musar, es un libro que nos ayuda a mejorar personalmente, a mejorar nuestras cualidades. Se enmarca dentro de esa corriente de libros que ayudan a perfeccionar el alma humana. Para eso tuvimos que entender cuál es el alma humana de acuerdo a Rambam y cuáles son sus influencias. Vimos un poquito en Platón y Aristóteles, vimos cuáles son las diferencias y también vimos en qué lugar había libre albedrío. No en todos los lugares había libre albedrío del alma como lo describe él. Después vimos cómo se adquieren las características personales, vimos que él dice que algunas son innatas, otras son adquiridas y otras uno tiene una tendencia, mejor dicho, innatas, tendencia y adquiridas. Y vimos cómo él utiliza la medicina para explicar también las conductas morales utilizando el concepto de Aristóteles del justo medio para también proponerlo en el Musar, en nuestras acciones. Y la última clase vimos detalladamente el tema de la profecía. Hoy vamos a ver el tema del libre albedrío y con eso vamos a cerrar este ciclo. Libre albedrío, que vamos a revisarlo en el día de hoy en estas cosas, si el libre albedrío qué es, si existe, si es absoluto, cómo se limita el libre albedrío, el caso del faraón, y también vamos a terminar revisando, como hicimos la semana pasada con la profecía que vimos en Shmona Prakim, un texto del inicio de la escritura de Rambam, y después vimos en el Mishneh Torah el texto más importante, su obra más importante. Y por último vamos a tratar de ver la relación entre libre albedrío y providencia. Cuando escribía libre albedrío y providencia, para los que viven en Chile parece una calle, no, es un concepto, no es la avenida Providencia. Bien, ¿por qué es tan importante para Rambam si tenemos libre albedrío o no en nuestra vida? Y si hay predeterminación en nuestra existencia. Rambam vive en un contexto donde hay diferentes grupos con diferentes visiones. Él los lista en el Moreh Nevuchim, su última gran obra, y habla acerca de diferentes grupos y cuál es su visión. Y él dice que él habita en un lugar donde hay personas que creen que desde la hoja que cae desde el árbol hasta dónde cae esa hoja, por ejemplo, si se va a caer una rama y si esa rama va a caer sobre un auto y si en el auto va a haber alguien, todo eso está predeterminado. Rambam no está a favor de esa idea y él enfrenta el predeterminismo de una manera muy racional, utilizando categorías lógicas, utilizando el pensamiento, utilizando textos de la Torá, pero no como fuente inicial, sino la fuente inicial es la aceptación del libre albedrío. ¿Qué quiero decir con esto? En la época de Saadia Gaon, por ejemplo, una de las discusiones que él tenía con escuelas musulmanas, él decía, bueno, yo esto lo sé por tradición. Decía, no, vos tenés que justificarlo lógicamente, no me alcanza, porque hay un pasuk, ¿vieron cómo se dice? Katuv, está escrito. No me alcanza porque está escrito, eso es algo
que yo tengo que aceptar. Vos me tenés que demostrar desde el punto de vista lógico, racionalmente, que eso aporta un valor o tiene un sentido. Entonces Rambam en sus escritos pone psukim, pero los psukim, los versículos están para reforzar lo que él ya explicó de otra manera. En definitiva, ¿por qué es tan importante el tema del libre albedrío? Primero y principal porque define qué es el hombre. Si el hombre no tiene libre albedrío, es un perfil determinado, y si tiene libre albedrío, es otro. Y para él, este tema tiene una relación directa en cuanto a la Torah misma. Él lo va a decir, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si el hombre no tiene libre albedrío, no tiene por qué juzgárselo, porque él no hizo absolutamente nada por su propia voluntad. Entonces, para él el libre albedrío es uno de los elementos centrales en la existencia del ser humano, que lo define, así como él define al hombre como un ser racional. Recuerden que en el Morene Bujim alguna vez lo comentamos, por lo menos al pasar, cuando él hace en los primeros capítulos un análisis de la idea de Tselem y de Mut, ¿sí?, que se traduce como imagen y semejanza. Claramente Rambam no va a decir que el hombre se parece a Dios porque tiene un rostro, sino por una característica esencial, por ejemplo, que es racional. Y por lo tanto, esa es la imagen o semejanza. Eso es lo que se identifica con Dios y no otra cosa. Eso es lo que hace que el hombre sea hombre, que es racional. Y en este caso, acompañado de eso, tiene libre albedrío. La razón tiene que ayudarle a tomar las decisiones correctas. Recuerden que Rambam vive mucho tiempo antes que Freud, mucho tiempo antes que Darwin, mucho tiempo antes que Marx y mucho tiempo antes del algoritmo. Lo digo para sumar una capa. Ahora nosotros decimos que estamos condicionados o influenciados o bombardeados por este tema de que buscamos algo en internet y de repente nos aparecen 2000 cosas con respecto a eso. De alguna manera estamos siendo estimulados por lo menos por esas cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido acerca de qué es el libre albedrío, cómo se pierde el libre albedrío, el caso del faraón y la relación con la providencia. Más o menos eso es lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda. Bien, Maimónides afirma que todas las acciones del ser humano están en sus propias manos. Por eso yo decía que es antes de Freud, antes de Marx, antes de aprender que hay otras cosas que, en definitiva, están influenciando. Niega rotundamente que el temperamento innato, las constelaciones astrales, obligan a una persona a ser justa o malvada. O sea, que nadie está predeterminado a actuar de una manera u otra. Lo vamos a ver más adelante. En el Mishneh Torah, que su escrito es más profundo, más sofisticado, su pluma ya está más desarrollada, él lo va a decir en una sola frase que es lapidaria con respecto a esto. Bien, entonces, Perdona, una pregunta. sí, ¿No cree que haya influencia de los cuerpos celestes? no, para nada, para Ok, nada. La influencia porque de él los era cuerpos astrónomo celestes, también. entiendo tu pregunta porque los nombra muchas veces, en Ilhot y eso de ella, Torah también habla de ellos. Los cuerpos celestes tienen influencia hasta arriba, pero no Ah, llegan hasta abajo, ¿sí? Y él va a hacer una diferencia. Cuando él dice la influencia o si es que tienen los cuerpos celestes, va a querer decir las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, las leyes de gravitación. O nosotros sabemos que cuando la luna se acerca a la Tierra, las mareas son de una manera determinada. Su influencia tiene que ver con las leyes de la naturaleza y no con el comportamiento moral de las personas. Es como si esa influencia llegaría hasta una altura determinada y de esa altura en adelante es el hombre el responsable. Entonces él utiliza 4 pruebas para mostrar por qué la tradición judía
y por qué él cree, diría extremadamente, en el libre albedrío. Primero, dice así, si el hombre estuviera obligado a actuar de cierta manera, las leyes de la Torah serían en vano y carecerían de sentido. Recuerden, es de lógica simple. Todos los textos que la Torah dice, tenés que hacer esto y no hagas aquello, si el hombre fuese un robot, ¿para qué lo está diciendo? ¿Para qué argumenta la Torá Ubajartá Bajaín, por ejemplo, elige la vida? O yo pongo delante de ti a Yom, Brajau, Klalá, pongo delante de ti la bendición y la maldición, si uno no puede elegir. ¿Para qué inclusive el tercer punto vamos a profundizarlo un poquito más? Entonces, pruebas de libre albedrío. En cuanto al segundo texto, todo esfuerzo por enseñar, aprender un oficio o mejorar el carácter sería inútil si los resultados estuvieran predeterminados por una causa externa. No sé si escucharon hablar del concepto de las 10.000 horas. Hay un concepto que dice, si una persona insiste en alguna práctica 10.000 horas, va a alcanzar la excelencia. O sea, teóricamente todos podríamos avanzar en algunas cosas. Yo creo que, como dije hace 2 clases, algunas cosas son de habilidades personales, pero algunas habilidades, si utilizamos 10.000 horas, que es un tiempo importante, podríamos mejorar. El argumento siguiente es más profundo. Dice, recompensa y castigo. Sería una injusticia absoluta que Dios o la sociedad castigaran a alguien por una acción que no pudo evitar realizar o premiaran a alguien por un acto que fue obligado a cumplir. Recuerden que en todas las legislaciones, si alguien hace algo por coacción, está exculpado, por lo menos en algún nivel. Si toda la Torah está basada, recuerden que vamos a ver cuando veamos el tema de los 13 principios, uno de los 13 principios es premio y castigo, y la pregunta allí va a ser si Rambam cree o no cree en eso, o si solo los pone como parte de la educación para ir creciendo. Rambam, como yo dije en muchas oportunidades, y otros pensadores tienen una mirada elitista. No es lo mismo educar a un niño que educar a un adulto. Uno puede utilizar algunas estrategias para educar a un niño que sería ilegítimo seguirlo utilizando para un adulto. A lo mejor Rambam puede entender el tema de premio y castigo a través de eso. Y por último, las precauciones cotidianas. ¿Para qué tenemos que tener cuidado si ya todo está determinado? ¿Sí? ¿Por qué no puedo pasar debajo de una escalera? Creo que de una escalera era, ¿no? Si igual, si paso o no paso, ya está decidido lo que va a pasar conmigo. Acciones como construir un maqué, como se dice en español, una baranda en el techo de una casa, que es una mitzvah, ¿sí? Ahorrar dinero o huir de los peligros. Ustedes saben que la halajá dice que uno tiene que tener una relación prudente con el peligro, puede ponerse en peligro para salvar una vida, pero no necesita estar constantemente en una situación de peligro. Si al final, si eso ya está decidido, cada uno podría vivir de la manera que quiera y la Torá no tendría nada que enseñarnos, no tendría nada que decir. Y hay muchos casos en los que se nos orienta con respecto a eso. En el Pirkei Avot mismo hay un texto que dice, todo está en manos del cielo, Hutz Meirat Shamayim. ¿Sí? Y es un texto difícil de entender porque si todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo, quiere decir que o no todo está en manos del cielo, o hay algo que también está vinculado a eso. Y aquí es parte de lo que Ruti me preguntabas, Rambam divide muy bien qué cosas tienen que ver con las leyes de la naturaleza y qué cosas tienen que ver con el accionar humano. Por ejemplo, esa frase famosa, como la citamos ahí, todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo,
también hay que entender qué quiere decir temor al cielo, y vamos a tratar de ver ahora. Se refiere, la primera parte, todo está en manos del cielo. Dios es creador de las leyes de la naturaleza y esas son inmutables. Se refiere a los fenómenos naturales y biológicos sobre los cuales el hombre no tiene control, como su estatura, el clima, la salud del aire o la lluvia. Ahora sabemos que la ciencia nos puede ayudar o que nosotros podemos cambiar algunas cosas, pero no está en nuestra decisión personal, sino hay otras cosas. Y cuando se refiere al temor al cielo, Irat Shamayim, dice, Hutz Meirat Shamayim, fíjense cómo traduce tanto él como el Rab Sherki al temor al cielo, son las acciones morales y religiosas las cuales dependen únicamente del hombre. El temor al cielo quiere decir la reverencia al cielo, en la cual está el espacio donde yo tengo la oportunidad de decir, bueno, ¿es correcto hacer esto o no es correcto hacer esto? ¿Es legítimo hacer esto o no es legítimo? Es verdad que me va a traer algún tipo de beneficio, pero ese beneficio es algo, como diría Rambam, que va a traer beneficio a la sociedad en la que vivo o va a traer un prejuicio. ¿Cómo se pierde el libre albedrío? Esta es una de las preguntas más bellas y más profundas de la historia de Rambam con respecto en especial a algo que vamos a ver en unos minutos. Antes quiero tipificar un poquito más el libre albedrío, antes de ir a cómo se pierde. Lo que dice Rambam es que hay una palabra que utiliza él constantemente que a mí me gustaría bajarla de tono. Si tuviera que ponerle un degradé, le bajaría algunos tonos. Él dice que la responsabilidad del hombre es absoluta. Hoy en día nosotros sabemos que hay otros condicionantes. Recuerden que él vivió en el año 1050. No podemos pedirle a alguien que vivió en ese momento que utilice el conocimiento contemporáneo. En su conocimiento, que tiene insights que son muy profundos, que también nos sirven para entender ahora, inclusive son herramientas para el derecho penal. Si nosotros no tomamos en cuenta la responsabilidad del hombre, no habría derecho penal. Porque diría, no, él hizo eso porque tuvo un trauma familiar, o él hizo eso porque necesitaba comer, o él hizo eso, que son atenuantes a lo mejor, pero no son justificaciones. Entonces, responsabilidad absoluta, vuelve a decir la negación del determinismo astral, lo califica como delirios e insensateces. Vamos a ver más adelante cómo lo clasifica. Si el hombre, consecuencia de negar la libertad, si el hombre no fuera libre, como dije antes, los mandamientos no tendrían sentido. Y por último, hay un aspecto que tiene que ver con la decisión personal. El caso más fuerte de limitación de la libertad personal aparece en la Torá relacionado con un personaje que no es muy amigable, que es el faraón. Recuerden que en el tema del faraón constantemente dice, voy a endurecer el corazón del faraón. Deberíamos ser un poquito más cuidadosos en la lectura. Eso aparece vinculado a las 10 plagas. En alguna de las plagas, el texto mismo dice, y el faraón endureció su corazón. Es muy interesante. Es el mismo el que hasta las primeras 5 plagas lo endurece. Otra pregunta que hacen algunos comentaristas es, ¿qué quiere decir endurecer el corazón? No quiere decir no dejar salir a los judíos porque su corazón está duro. Puede estar enojado, pero tiene posibilidad de acceder. Entonces, una de las preguntas con respecto al libre albedrío, si en la Torá Dios le dice a Moshe, voy a endurecer el corazón, el faraón es como un títere, que es alguien que pierde su estatus de ser humano. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo puede juzgar? Y no alcanza la respuesta diciendo, ¿por qué es el faraón? O porque no es miembro del pueblo de Israel. No, el ser humano es el ser humano. Racional, libre, no dice que el yehudí, no dice que el judío es
sino que es el ser humano como género. Entonces, él trabaja muy sutilmente este texto de la interpretación del tema del faraón, de cómo se pierde el libre albedrío. No es solamente el faraón, hay otros personajes también que pierden su capacidad de elegir, pero él lo que va a decir es que, primero y principal, el libre albedrío se pierde por acciones anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el faraón pierde su capacidad de ser, de obrar como castigo por lo que hizo antes, por esclavizar al pueblo de Israel. No por no dejarlos salir, sino por esclavizarlos. O sea, que es un castigo previo. A mí me gusta interpretarlo de una manera un poquito más, con una imagen contemporánea. Ustedes habrán escuchado hablar de que los aviones y otras cosas tienen un punto de no retorno. Si el avión puede abortar la salida hasta cierto punto, llega un momento que cuando está en una velocidad determinada o ya puso las alas en un ángulo determinado, no puede abortar la partida. Yo creo que en el caso del faraón se aplica muy bien y en el caso de este libre albedrío llega un momento que las conductas del faraón previas, la actitud de él frente a la realidad, frente a sí mismo y frente a quien le viene a decir, deja salir a mi pueblo porque Dios lo manda. Él dice, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Él mismo va llegando a un punto de no retorno. Llega un momento que dice, ya no puedo volver atrás. Y en ese momento uno puede interpretar, como hacen algunos comentaristas, que lo que está diciendo Rambam es, no es que yo endureceré el corazón del faraón, yo conozco el corazón del faraón. Vas a ver que va a llegar un momento en que no va a poder parar. ¿Cuándo puede parar el faraón en el relato bíblico? Cuando le toca a él. Cuando llega el texto que habla de la muerte del primogénito, la última Macá, ahí él ya acepta que el pueblo se vaya. Entonces, con respecto al faraón, voy a decir 3 o 4 postulados para poder asentar más cómo lo interpreta Rambam. La explicación es la siguiente. Esto se debe a un pecado original voluntario. Él tiene una propia elección de la maldad. O sea, sus actitudes, por ejemplo, al ver prohibido al pueblo de Israel ser libre o al esclavizarlo, eso ya es una elección. Y el castigo por esa elección del mal es la pérdida de la capacidad de arrepentirse. Es la imposibilidad de hacer teshuvá. El endurecimiento no es una coacción inicial a su mal, sino una anulación de su voluntad para poder volver hacia atrás. Es, como yo dije antes, es el punto de no retorno. Tal vez lo podemos entender también, a mí me gusta pensar esto en el dicho de, el ladrón piensa que son todos ladrones, ¿sí? Su castigo es ver el mundo desde el lugar donde él está. ¿A quién va a confiarle un ladrón? Si bien el dicho midrásico, el dicho hasídico dice que los ladrones tienen como una hermandad, al final ni entre ellos pueden confiar, porque cualquiera lo puede traicionar. Entonces el faraón lo que hizo es, su castigo es esa desconfianza que hay alrededor. Y lo que uno podría preguntarse es por qué Moisés siguió pidiéndole que deje salir al pueblo. En definitiva es para que él pueda también aprender de la presencia divina. Entonces, la limitación del libre albedrío no es un capricho divino, sino es un producto de las acciones personales. ¿No? Podemos pensarlo, volviendo a la metáfora, en el tema de la salud. Hasta dónde, si uno no cuidó la salud a lo largo de gran parte de su vida, después cuando llega el momento que dice, ahora sí quiero poder correr la maratón y nunca hizo ningún tipo de ejercicio, no va a poder hacerlo. A lo mejor tiene que empezar de nuevo
en ese sentido. Y aquí lo que dice es que hay muchas personas que fueron también anuladas en su libre albedrío, inclusive Israel en algún momento. ¿Estamos por aquí? ¿Sí? Entonces, para sintetizar esto, el caso del faraón, él había tenido, en una de las traducciones decía pecado original, y yo me negué a poner pecado original, porque nos hace pensar en Adán y Jabá, y nos hace pensar en un concepto que está lejos de la tradición judía. El pecado inicial voluntario, o sea, que él inició una etapa, un periodo donde tuvo actitudes que le bloquearon la posibilidad del camino, por eso la imposibilidad de la teshuvá. Como dije antes, el faraón no fue castigado por negarse a dejar salir al pueblo de Israel, sino porque lo oprimió en el inicio. Nos van quedando pocas cosas y yo quería utilizar el tiempo que nos queda, en especial para leer del Ilhot Teshuvá. Es muy raro, pero en el Ilhot Teshuvá, en el Mishneh Torah, está el tema del libre albedrío, con una pluma, como dije antes, sofisticada. Pero hay un tema que ronda a toda la filosofía medieval, que es la tensión entre dos conceptos que se afirman constantemente y que son, si son absolutos, son opuestos, que es el del libre albedrío y el de la providencia. ¿Sí? Providencia, providere quiere decir mirar hacia adelante, en hibrid, ashgahat pratit, quiere decir la supervisión personal. Y fíjense la paradoja, si existe la providencia como bien absoluto, esto quiere decir que Dios sabe qué va a hacer cada persona en cada momento, el libre albedrío podría no existir. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer algo que todavía no sé qué voy a hacer, pero ya sabe Dios qué es lo que voy a hacer, entonces no es libertad. Y al revés, si la libertad es absoluta, no puede haber providencia. Rambam lo soluciona a través de el concepto de que la providencia es una forma de conocimiento, no es la decisión de articular el movimiento de la persona. Voy a ponerlo en palabras más claras. Que Dios conozca todas las implicancias de mi acción no quiere decir que sepa cuál es la acción que yo voy a tomar. El modelo que a mí me gusta compartir es, creo que en otro ámbito ya lo dije alguna vez, el concepto de el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez tiene X cantidad de posibilidad de movimiento, los movimientos van cambiando de acuerdo a la configuración de las otras piezas, pero hay piezas que mueven siempre de una misma manera, a no ser que lleguen a la línea final y se transformen en una especie de dama. Creo que se jugaba así al ajedrez, ¿no? Un buen jugador, un mal jugador de ajedrez sabe más o menos, bueno, si yo muevo acá, él puede hacer esto o aquello. Un buen jugador de ajedrez dice que tiene muchas partidas, muchos movimientos hacia adelante. Hay que entender desde el punto de vista de la articulación de la Edad Media a Dios como quien puede articular todas las, o puede procesar todas las partidas o todos los movimientos posibles, ¿sí? Cada vez que alguien hace un movimiento. Pero Dios no hace el movimiento lo hace la persona. La persona es la que dice, voy a mover el caballo, voy a mover el peón, voy a hacer lo que sea, y cada vez que alguien lo mueve, esta computadora infinita, recuerden que para Rambam Dios es racional, esta computadora infinita tiene el conocimiento. Lo interesante es que Rambam dice, tiene el conocimiento como posibilidad, pero quien hace el movimiento es el hombre. Por eso le devuelve al hombre dos cosas. La primera es la libertad absoluta, pero también como contrapartida
le devuelve algo que es de lo más difícil de aceptar, que es la responsabilidad. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros queremos la primera parte, y si recuerdan, tienen hijos adolescentes, más aún, quieren la libertad, pero no quieren la responsabilidad que viene con eso. ¿Preguntas antes de ir al texto del Mishneh Torah? Bien, en el Mishneh Torah siempre estamos dentro del Sefer Amadá, del libro de la ciencia. Dentro de ese libro ya yo conté que está Ilhot y Esodei Torah, las leyes de los principios de la Torah, las leyes de las acciones o la ética, como lo traducen algunos. Ilhot Talmud Torah, es muy interesante que dentro de eso está Ilhot Talmud Torah, Ilhot Avodah Zarah, las leyes de la idolatría, y está Ilhot Teshuvot. Para mí, este es uno de los textos más bellos. Es un texto que yo recomiendo volver todos los años en la época de Lul. Es un texto esclarecedor. Es un texto que, como todo Rambam, tiene su trampa. Cuando uno lo lee, la primera línea parece fácil. Todo aquel que se arrepiente, lo confiesa, pide perdón y lleva un sacrificio, le es perdonado. ¿Sí? Cuando uno lee eso, dice, qué fácil. Uno mató a otra persona y dice, uy, lo maté y ya está. No, hay que esperar unos capítulos. Rambam avanza y dice, no, a estos se les impide o es muy difícil la teshuvá. Y a estos les es imposible la teshuvá. Y así va limitando todo ese mundo, pero él necesita operar como un científico. Las leyes generales y después los casos en particulares o las excepciones. En el capítulo 5, que es el capítulo que yo quiero compartir con ustedes, recién en el capítulo 5, él va a exponer su visión del libre albedrío. Lo lógico hubiera sido ponerlo al principio. Si es leyes del arrepentimiento, podría haber orientado a las personas al revés. Tienes libre albedrío, ojo con lo que haces. Pero él lo hace de otra manera, ya que la teshuvá es un concepto que aparece en la Torá. Él necesita describir cómo es ese concepto en la Torá. Recuerden que Rambam, en su Mishneh Torah, tiene un texto que habla de cómo eran los sacrificios, pensando que ya hacía mil y tantos años o 950 años que no se hacían sacrificios cuando él lo escribió, pero igual lo tiene. Y la pregunta es, ¿por qué lo tiene? La respuesta tradicional es porque van a volver los korbanot, y cuando uno lee el Moreh Nebuchim, se da cuenta que Rambam no cree que van a volver los korbanot. Él dice, tuvimos un periodo de korbanot, de ofrendas de animales o vegetales, ahora estamos en un momento de tefilá, y va a llegar un momento que nos vamos a comunicar con Dios en forma exclusivamente espiritual. No vamos a necesitar ni de plegarias ni de animalitos. O sea, él lo pone porque él necesita estar enmarcado en este mundo de la Torah. Bien, vamos. Capítulo 5, Mishnah 1. Toda persona es libre para elegir si quiere inclinarse a sí mismo hacia un comportamiento óptimo y ser justo, tiene la libertad de hacerlo, y si desea inclinarse a sí mismo hacia el comportamiento negativo y ser un réprobo, tiene la libertad de hacerlo. Y apoya esto con un texto de la Torá, del Bereshit, cuando salen del jardín del Edén. He aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Todo ser humano, por lo menos adulto, conoce la diferencia entre una cosa y otra. Es decir, esta especie, fíjese cómo habla como un científico, el hombre es un ser único en la creación y no existe otra especie que se le parezca en esta capacidad. Él puede de sí mismo, por su conocimiento y pensamiento, conocer el bien y el mal y tener la libertad de elegir lo que desee, no habiendo nadie que pueda impedirle esta libertad de elección. Por cuanto que es así, entonces, en la Torá más adelante, hay que cuidar que no estire la mano y coma también del árbol de la vida, porque si no sería eterno, ¿sí? Conoce el bien y el mal,
y si no sería eterno. Fíjense qué fuerte lo que él dice, que nadie le impone actuar de una manera u otra. Inclusive, ¿quién no le impone actuar de una manera u otra? Dios mismo. Cuando nosotros leemos la Torá y leemos el texto que Dios le habla a Caín y le dice, ojo, ¿sí? Estás enojado. En Ibrit el texto dice, se le cayó la cara a Caín. Ojo, el pecado está delante tuyo. La pregunta es, ¿por qué no interviene? Si Dios interviniese, Caín no sería una persona. Perdería su libertad. Lo que sí hace Dios es hacerle sonar una campanita en su conciencia. Y ahora, segunda Mishnah, aún un poquito más fuerte. No vayas a pensar que suelen declarar, perdón, no vayas a pensar aquello que suelen declarar los ignorantes de las naciones del mundo y los faltos de entendimiento de nuestro pueblo. Yo siempre dije, Rambam no es delicado, ¿sí? Dice, los ignorantes y los faltos de entendimiento, no sé qué otra palabra poder usar, de nuestro pueblo, que Dios decreta al momento de crear si alguien ha de ser justo o réprobo. Y da dos ejemplos muy importantes. Esto no es así, sino que cada una de las personas le es posible que sea justo como Moisés, nuestro maestro, o réprobo como Jeroboam, ser sabio o ignorante, compasivo o cruel, mezquino o generoso, y así todas las demás cualidades y conductas humanas. Moisés sabemos quién es, Jeroboam es el que dividió el reino después de la muerte de el rey Shlomo, o sea, que hizo nada más que dividió el reino y el reino se destruyó. Voy a leer un poquito más de este segundo. No hay quien se le imponga ni quien decrete sobre el ser humano algo que le influya a elegir alguno de los dos caminos, sino que él mismo, por su propia comprensión, se inclina al camino y a la conducta que lo desee. Esto desde el punto de vista ideal. En la práctica, siempre hay influencia, siempre hay personas que son más influenciables o que lo quieren influenciar. Lo que no quiere decir es que no tengan la capacidad de tomar sus decisiones. Si no puede decir, Pregunta. dale. La inclinación no. ¿Qué significa que alguien tenga una inclinación hacia el bien o hacia el mal? ¿Es natural? No, no, no. ¿Llega de Acá lo que arriba? dice es que nadie puede hacerlo ir hacia un lugar o hacia otro. Nadie puede doblarlo. Nadie puede terminar y decir, ah, no, yo lo maté porque me sugirieron que lo haga. Si lo mataste, Ok. lo mataste. Si hiciste esto, lo hiciste porque vos tenías la posibilidad de hacerlo. Un poquito más adelante va a justificarlo, el número 3. Son como 5 los que vamos a tratar de leer para poder entender lo que él diga. Esta libertad de elección es un principio esencial y fundamento básico de la Torá y de los preceptos. O sea, para Rambam, la libertad del hombre es un principio sumamente importante y tiene que ver con su antropología, como entiende al ser humano. Y nuevamente, para justificarlo, trae un pasuk de la Torá. ¿Sí? Como se declara, he puesto delante de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Esto está en Devarim, en el libro de Deuteronomio, y está escrito, observa, he puesto hoy delante de ustedes, Braja Uclalá, la bendición y la maldición. Es decir, que la libertad de elección está en el poder de los seres humanos. Lo que ellos deseen hacer pueden realizar, ya sea algo positivo o negativo. A causa de esto se ha dicho, ¿quién les podrá poner en el corazón de ellos esto? También en Devarim. O sea, y esto es un principio interesante, el Creador no obliga a ningún ser humano y no decreta sobre ellos el bien o el mal, sino que todo fue entregado a la libertad humana de elegir. Una pregunta difícil sería, bueno, ¿por qué esto es así? Podría ser de otra manera. Rambam va a decir, esta es la voluntad divina. La voluntad divina quiere que el hombre sea hombre. Vuelvo al tema de Bereshit. Una posibilidad de entender el Bereshit es que mientras el hombre estaba en el jardín del Edén, era como un niño.
¿Qué quiere decir eso? Corría desnudo, no trabajaba, no tenía responsabilidades, y cuando come del fruto, hay tres cosas que él aprende, o tres cosas de las que toma conciencia. Y tomar conciencia quiere decir se transforman en una realidad para él, cosa que antes no existía. Que son las tres cosas que los adultos aprendemos o aprendemos o aprendemos, que son, uno, la finitud. Cuando el texto dice, vas a morir, en realidad no fue a morir, sino, yo hice así, quedó una mano ahí. No sé cómo se saca esa manita. Bueno, ya saldrá. En realidad no va a morir, lo que va a adquirir es la conciencia de finitud. Si recuerden, un niño, hasta que no tiene la experiencia de que alguien muere a su alrededor, una mascota, un abuelo, si no sabe lo que es la muerte, no tiene conciencia de la muerte. La muerte es la muerte cuando aparece la muerte del otro, como dice Levinas. Entonces, cuando se sale del jardín del Edén, uno, se adquiere la conciencia de la finitud. Lo segundo, Dios le dice, ahora tenés que ir a trabajar. Por el sudor de tu frente comerás. ¿Sí? Hasta ahora, ¿qué hacía? Vivía de los árboles, vivía tranquilo, vivía cómodo. Y lo tercero es lo que hace al principio, se tapa, o sea, tiene pudor, o sea, reconoce su sexualidad. Son las tres cosas que los adultos adquirimos. ¿En qué periodo en general? La preadolescencia, en ese momento de pasaje que es tan complejo. O sea, uno puede leer la salida del Gan Eden como el advenimiento del ser humano. Rambam, que es un pícaro en la lectura de la Torá, dice dos o tres cosas. Una dice, cada vez que aparecen ángeles, es un sueño, es una metáfora. Y cuando aparece, por ejemplo, con respecto al jardín del Edén, ¿qué es el jardín del Edén? ¿Es un lugar? ¿Es un episodio? Dice, no, es una parábola que está para que nosotros aprendamos estas cosas de las que estamos hablando. O sea, es lapidario en su visión racionalista. Bien. El cuarto por lo menos lo voy a leer en parcialmente, y que quiero ir a lo que me gusta. Dice, no te sorprendas si digas, ¿cómo puede la persona hacer todo lo que desee y que estén sus actos entregados a su libertad de elección? ¿Es posible que alguien haga en el mundo algo que esté fuera de la voluntad del Creador y de su supervisión? Como se declara, todo lo que el Eterno quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Debes entender que el Creador hace todo lo que desea y aún la libertad de elección está en nuestro poder. Y ahora va a explicar cómo. ¿Cómo es esto posible? Así como el Creador decretó que el fuego y el aire suban y las aguas y la tierra bajen, que las esferas de las estrellas fijas gire circularmente y que así el resto de todas las cosas creadas en el mundo se mantengan según una periodicidad que él determinó, así fijó que el ser humano tenga la libertad de elegir en su poder y que todos sus actos estén entregados a la libertad. Y que no tuviera a nadie que lo obligue ni a nadie que lo influya, sino que él, por su propia comprensión que le dio el Creador, hace todo lo que el hombre tiene en su poder de realizar. O sea, en su naturaleza está la libertad. Si quitásemos eso, no habría hombre, no sería hombre, sería un robot. Hay una metáfora que utilizan, Hegel la utiliza, pero la utilizan otros también, con respecto a el concepto de alajá y kabaná, de ley y de inspiración divina. Y él dice, una persona que vive solamente en el nivel del alajá es como un robot, cumple todas las reglas. Te levantas a la mañana, decís esto, pones los tefilín,
decís las 100 brajot, las mea brajot que tenés que decir, etcétera, etcétera, las 100 bendiciones, etcétera, 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 etcétera. Termina el día, checklist, hiciste todo, a dormir. Él dice, eso se parece más a un robot que a una persona. Pero el que vive todo el tiempo en inspiración, ¿sí? El que vive en una exaltación religiosa, ¿se acuerdan cuando los zombies solo venían de Haití? No estos zombies que están en las películas, que son los muertos vivos, etcétera. Bueno, él dice que, eso lo dice, si no me equivoco, Heschel, que si uno está en éxtasis todo el tiempo es como un zombie. Es una persona que al final no vive, vive solamente exaltado. Lo que se necesita, volvemos a lo anterior, el equilibrio, el justo medio. En ese sentido, el hombre no puede ser ni uno ni otro, no puede ser ni un robot ni un zombie. Y para eso tiene que tener libertad, racionalidad y tender hacia el justo medio. Por esta causa se le juzga al hombre según sus actos. Si su comportamiento es positivo, recibirá recompensa, y si hizo el mal, recibirá un castigo. Eso es uno de los principios tradicionales que van a estar en, en los 13 principios de Rambam. Y por último, este es el texto que yo decía del conocimiento. Tal vez sostendrá, fíjense cómo Rambam, eh, cómo se llama cuando a una persona lo entrenan para saber cuáles son las objeciones, ¿no? Rambam está escribiendo y va poniendo las objeciones. Bueno, pero ¿por qué es esto? Y ahora dice, tal vez sostendrás, si Dios sabe todo lo que ha de ocurrir antes de que ocurra, ciertamente ha de saber si este individuo será justo o réprobo. ¿O es que acaso no lo sabe? Y él trabaja, es un párrafo muy engorroso, muy largo, pero termina de alguna manera diciendo lo que dije antes, que es el conocimiento y no la decisión. El conocimiento no implica que la persona haga eso. La posibilidad, aún con el conocimiento, está marcado que puede o no ocurrir. Bien, de esta manera terminaríamos este primer ciclo que hicimos sobre Rambam. Espero que les haya gustado. Para mí Rambam es un personaje que durante toda la vida vuelvo a él y vuelvo en varios momentos de la vida. Jackie está por ahí. Hablamos de Rambam el viernes antes del Kabbalat Shabbat y yo, como lo cuento en muchas oportunidades, eh, Rambam es mi acompañante, o yo soy discípulo de Rambam desde el año aproximadamente 83 y, y Rambam es un autor al que cuando uno encuentra que todo lo místico se hace muy oscuro o que se hace un mundo confuso, Rambam es un poco de aire claro y limpio para poder volver a las ideas. Y cuando lo racional a veces le falta un poquito de vida, bueno, hay que estudiar otras cosas, hay que volver a pensadores hasídicos o algo de ese estilo. Bien, si hay alguna pregunta, con gusto, y si no, nos saludamos y nos vemos.